de nuestra parte, un abrazo virtual que siempre le envío con mucho cariño, muchas bendiciones del cielo para todos ustedes, como siempre le deseamos. Esperamos que Dios siga protegiéndole y supliéndole para todas sus necesidades. Amén. El alma generosa, esa será prosperada. Amén. Y ustedes son fieles y son generosos, son íntegros y se mantienen fieles a Dios y a su congregación. Así que le bendigo a cada uno de ustedes que de una manera u otra han dicho presente, pastor, aquí estoy. Y pues gracias a los que nos han estado ayudando para poder ayudar a otros. Hemos estado llegando a donde Dios nos ha permitido y de una manera u otra estamos diciendo presente en medio de esta necesidad. Y pues los hermanos de la congregación saben que todos los sábados estamos en la mañana allí para asistirle en lo que necesiten. Así que esperamos con la ayuda de Dios que todos podamos seguir siendo bendecidos y prosperados por el Señor. Dios es bueno y para siempre su amor y su misericordia. Agradecemos a Dios por esta oportunidad. Le invito para que vayan buscando la cita bíblica de esta noche, que es Mateo 5, versículo 27. Mateo 5, versículo 27, y vamos a leer hasta el final el versículo 48. Amén. O sea, así puede ir buscando su cita bíblica y así en consonancia conmigo o en unidad con nosotros acá desde mi casa, pues mi esposa, mis hijos le envían saludos, pues todos podemos leer la palabra del Señor. Aunque usted se encuentre en su trabajo, si usted le es permitido poder presencial o conectarse y disfrutar de este servicio, pues queremos bendecirle a usted también. Amén. Pero no queremos que se entre o se ponga en situación de problema con sus superiores, así que espero que pues todo se haga en el completo y buen orden de que Dios espera que hagamos las cosas. Amén. En esta noche, como le dije, el Sermón del Monte, parte 5, y vamos a estar hablando sobre Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos y el amor hacia los enemigos. 4 puntos muy importantes. Voy a ver si puedo abarcarlo los 4 con la ayuda de Dios. Si así lo puedo abarcar, pues ya la semana que viene estaremos estudiando y viendo el capítulo 6 y ahí entraremos en esas enseñanzas hermosas que Dios tiene allí para nosotros. En lo que usted busca la cita bíblica, le quiero también recordar no solo el que estamos en ayuno y oración delante del Señor, en humillación por 40 días de humillación delante de Dios. Estamos ayunando todas las mañanas hasta la tarde y entregamos y volvemos y abrimos al otro día y tomamos el ayuno y ya pues estamos por la mitad casi de estos 40 días. Para este fin de semana vamos a estar en la mitad, así que nos van a faltar unos 20 días más. Así que le invito, mis amados hermanos, para que usted sea parte de esto. Todavía está a tiempo de unirse a nosotros. Si usted no lo había hecho, vamos todos juntos a orar y a clamar al Señor, a pedirle a Dios por protección, cuidado, sanidad, milagro, misericordia sobre los necesitados y salvación por los perdidos. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y pues de esa manera pues hacemos nuestro trabajo como pueblo de Dios, humillándonos y orando a Dios para que Él sane nuestra tierra y para que esta pandemia desaparezca en el nombre de Jesús y no regrese más. Aunque están diciendo una y otra cosa, pues el pueblo tiene que estar orando y creyendo de que el Dios del cielo la va a separar, la va a llevar bien lejos y no va a regresar. Nos vamos a sentir libres de toda esta opresión maligna que ha venido a oprimir a la humanidad. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Lo siguiente que quiero recordarle también es que para mañana viernes a las 8 de la noche, por esta misma plataforma virtual, pues nuestros hermanos de nuestra congregación van a estar llevando a cabo servicio de oración y de petición e intercesión. Así que le invito para que usted se una con ellos y pueda ser parte de este ejército intercesor y de clamor delante de Dios y orar por las diferentes peticiones. Amén. Nosotros estaremos ahí con ustedes también conectados y participando de ese tiempo de oración en la presencia del Señor. Así que le invito
para que usted también se haga parte de esto. Amén. Todos tienen la palabra del Señor, Mateo 5:27. Si todos lo tienen, pues le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios dice a la lectura: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por la tierra, porque es el trono. No juréis ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo de tus cabellos. Pero sea vuestro hablar sí, sí, y no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Oísteis que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito o quitarte la túnica, dale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerá a tu enemigo. Pero yo os digo, ama a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Oramos a Dios por esta hermosa porción, un poquito intensa, pero verdaderamente no solamente intensa, sino interesante y muy importante en lo que es el diario vivir del creyente, sobre el adulterio, sobre el divorcio, sobre los juramentos y aún el amar hacia nuestros enemigos o el amar a nuestros enemigos. Amén. Dice la palabra de Dios que el hombre que agrada a Dios, aún a sus enemigos, le hace estar en paz con él. Amén. Así que oremos a Dios, presentemos esta exposición de esta noche, pídale al Señor que yo pueda ser instrumento en sus manos
para bendecir su vida. Amén. Padre soberano, glorioso Dios, en esta hora nos presentamos ante ti una vez más, Señor, y pedimos tu guianza, tu dirección y tu sabiduría para poder hablar de tu palabra, palabra que es verdad, palabra que es bendita, palabra que es espíritu y es eterna. Señor, si tú no me ayudas y me guías, nada puedo yo darle a tu pueblo. Espero, oh Dios, la guianza, la asistencia, la bendición de tu Espíritu Santo. Por eso pongo mi cuerpo, mi mente, mi corazón, todo mi ser en tus manos para ser instrumento de bendición y de honra y gloria para tu nombre y bendición a tu pueblo. Señor, en esta hora te pido que bendiga a cada hermano, hermana, joven, adulto, Señor, adolescente y aún los niños que están allí al junto de sus familiares. Señor, atento a esta exposición bíblica. Bendícelo de manera especial en el nombre de Jesús. Te lo pido, Dios, y te doy gracias. Amén y amén. Pues el Sermón del Monte, parte 5. Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos, Jesús, se puede decir, y el amor hacia los enemigos. Bueno, quiero empezar por ese último término, el amor hacia los enemigos. Usted y yo y todo el mundo éramos enemigos de Dios, y Jesús vino a expresar, a mostrar ese amor que Dios tuvo hacia nosotros, que murió en la cruz por ti y por mí. Por amor a ti, por amor a mí, murió Cristo en la cruz. Siendo nosotros enemigos de Dios, siendo nosotros, estando nosotros en enemistad con Dios, en transgresión y desobediencia delante de Dios, pues Él murió por nosotros. Él envió a su Hijo a la cruz a morir por nosotros. Desde el cielo al pesebre, del pesebre a la cruz, de la cruz a la tumba y de la tumba hacia el cielo. Y allí está sentado a la diestra del Dios Padre. Y de allí ha de venir, aleluya, a juzgar a los vivos y a los muertos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero en esta noche, nosotros queremos adentrarnos en esta enseñanza. Jesús está haciendo referencia en este pasaje bíblico y se pudiera decir en toda esta enseñanza, pero en este pasaje bíblico específico que tenemos el día de hoy, está haciendo énfasis o referencia a las enseñanzas del Antiguo Testamento, la enseñanza que dio a través de él, a través de Moisés, dio al pueblo de Israel. Entonces, Jesús está aquí hablando y hay citas que se entrelazan desde el Nuevo Testamento hacia el Antiguo Testamento, donde fueron escritas esta enseñanza. Y enseñábamos o vimos en la semana o en el estudio del martes pasado que Jesús enseñó sobre la ley y sobre la ira. Entonces fueron parte de las enseñanzas que tocamos el martes pasado. Jesús quiso hablarnos a nosotros sobre la ley y sobre la ira. Entonces aquí hoy está haciendo una referencia, una consonancia a lo declarado en la ley de Moisés. Entonces Jesús dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Esto fue pronunciado en la ley de Moisés, establecido por Dios, porque Dios no quería, nunca ha deseado ni ha esperado que su pueblo viva en adulterio, viva en fornicación, viva en profanas y desordenadas acciones inmorales. Entonces Jesús está aquí hablando al pueblo que se juntó a él en el sermón, junto al monte Sinaí, el monte de los Olivos, y desde allí él está hablando el sermón del monte y le dice: oíste que fue dicho, no cometerá adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. ¿Se recuerda la semana pasada, el martes pasado, que le decía que cualquiera que matara era causante o objeto de juicio? Pues Jesús dijo: el que se enoja con su hermano ya es objeto de juicio, ya le cae el juicio de la ley sobre su vida, porque donde no hay ley no hay juicio, no hay orden, pero Dios dio la ley para que hubiera un orden. Entonces aquí Jesús está diciendo: en la ley se le dijo, el que adultera pues comete pecado,
y dice, no adulterará, pero yo aquí estoy diciendo, Jesús está diciendo, no es necesario esperar cometer el acto del pecado, del adulterio o del desorden inmoral, sino que ya una vez que con los ojos se vio y se deseó, pues ya entonces en el corazón ya se pecó contra Dios. Entonces Jesús está diciendo, aleluya, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo, y aquí entra una enseñanza muy clara, porque ¿con qué se codicia? Se codicia con los ojos se ve y se desea, y entonces se atesora en el corazón ese sentimiento impropio y lo lleva a cometer el pecado del acto. Entonces Jesús está diciendo, el que la vio y la codició ya pecó, ya adulteró. Entonces, en el versículo 29 empieza Jesús o continúa Jesús diciendo, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, es decir, es refiriéndose al ojo, es refiriéndose a un acto, a un miembro del cuerpo en particular, porque no se ve solo con el derecho y con el izquierdo, no. Jesús está usando aquí una ilustración para poder dar una enseñanza. Está diciendo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo de ti y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y así mismo repite en el versículo 30, hablando de la mano, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Entonces Jesús aquí es lo que está diciendo es, si algo hay en ti que te hace desobedecer a Dios, fallar a la ley, transgredir las ordenanzas y los mandamientos del Señor hacia tu prójimo. Recuérdate que la ley o los mandamientos que Dios dio a Moisés los 10 se basan en dos. Amarás a tu Dios con toda tu fuerza, tu mente, tu corazón, tu alma y con todo tu espíritu y con toda tu mente y tu fuerza, pero a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los dos mandamientos primordiales. Entonces, si nosotros amamos, no podemos desear, codiciar lo que mi hermano tiene, ni esperar que lo que mi hermano tiene me puede llegar a pertenecer a mí. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Jesús dice, es mejor que tú saques esa codicia, ese deseo pecaminoso, impropio que está en ti, sácalo de ti, échalo de ti, porque eso te puede llevar a que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Entonces, Jesús pone una enseñanza ilustrativa fuerte por este momento, porque ¿cómo me voy a sacar un ojo? ¿Cómo me voy a cortar una mano? En el libro de Marcos dice cortarte un pie, porque es mejor entrar cojo al cielo que con 2 pies al infierno. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué sucede aquí? Jesús indiscutiblemente no desea literalmente que usted se saque un ojo o que usted se corte una mano o que se corte un pie. Jesús lo que desea es que usted corte ese deseo pecaminoso que todavía quiere venir a reinar en tu vida, en tu mente, en tu corazón. ¿Por qué? Porque cuando eso está ahí, hace que tu corazón peque y desobedezca a Dios y cometa falta. Entonces ese pecado puede hacer que tú pierdas tu salvación y pierdas la oportunidad de entrar al reino de los cielos y entonces venga a ser candidato directo al infierno por toda una eternidad. Entonces Jesús quiere evitar eso. Por eso le está enseñando y él dice, mira, cualquiera que mire con deseo a una mujer y para codiciarla en su corazón, pues ya pecó, ya cometió falta. Bendito sea el nombre del Señor. Ya le falló a Dios, ya cometió el adulterio, ya cometió el pecado. Entonces, yo quiero explicar un poquito más de esto. Lo que Cristo condena no es el repentino pensamiento que Satanás pudiera poner en la mente de una persona o un deseo impropio que se origina de un momento a otro. Vuelvo y repito. Lo que Cristo condena no es el repentino pensamiento que Satanás pudiera poner en la mente de una persona o un deseo impropio que se origina de un momento a otro. Eso no es lo que Cristo condena. Más bien,
Es un mal pensamiento o deseo acompañado de la aprobación de la voluntad humana. Eso es lo que Cristo condena. El pensamiento puede pasar, pero usted no lo debe de atesorar en su mente. El domingo yo predicaba y yo decía que desde la iglesia le decía a los hermanos que guardemos nuestro corazón en paz, y para guardar nuestro corazón en paz tenemos que cuidar los pensamientos que pasan por nuestra mente y que se pueden atesorar en nuestra mente. Esos pensamientos pecaminosos, esos pensamientos de debilidad, esos pensamientos de transgresión, de desobediencia, esos pensamientos de dolor, de preocupación, esos pensamientos de peligro, esos pensamientos de que algo me puede pasar a mí, o si ya el vecino está contaminado, yo me voy a contaminar. Esos pensamientos hay que sacarlos. Entonces, todo pensamiento contrario a la voluntad de Dios en tu vida puede convertirse en un pecado. Entonces, por eso Jesús no reprende el pensamiento, Jesús está reprendiendo el acto. ¿Por qué? Porque el pensamiento liviano que pase se fue, tu mente queda limpia y tu corazón también. Pero cuando hay un pensamiento con un mal deseo, con un mal, acompañado de un mal deseo y aprobado por la voluntad humana. En otras palabras, no solamente viste y pensaste, codiciaste en el corazón. Al codiciar ya se efectuó el hecho, ya se efectuó el pecado. Es el tener un deseo inmoral que procuraría satisfacción si se presentara la oportunidad. Ese es el pensamiento pecaminoso. El pensar, si a mí se me presentara la oportunidad, yo haría tal y tal cosa. Y no está hablando solamente, aunque el llamado está en el título de enseñando sobre el adulterio, no está llamando solamente a los deseos impropios e inmorales. Está hablando, cuando habla y da el ejemplo del ojo, está hablando de esos deseos que entran por la vista. Pero cuando está hablando de la mano, está hablando del deseo de apropiarse de lo que no es tuyo, de lo que es negativo, de lo que es ajeno. Eso es negativo para tu vida si tú deseas apropiarte, tomar lo que no es tuyo. Entonces, Jesús quiere que guardemos nuestra integridad, no solamente externa, no solamente interna, sino externa también. Entonces, Jesús desea que usted y yo tengamos cuidado cómo miramos, cómo pensamos, cómo actuamos, cómo hablamos. Por eso yo le decía a ustedes, pidámosle a Dios que sane nuestros corazones, que sane nuestros ojos, que sane nuestra boca, que sane nuestros oídos. Pidámosle a Dios que sane nuestro cuerpo, porque a veces estamos pidiéndole a Dios por una sanidad física, pero tenemos una enfermedad espiritual de la cual podemos caer cautivos, ser enfermos crónicos, de los cuales nunca nos podamos liberar o sanar si no le pedimos a Dios sanidad. Pidámosles a Dios sanidad. Entonces, esa misma aprobación por la voluntad humana para cometer el pecado con ese deseo pecaminoso, esa misma voluntad humana es la que se necesita para usted renegar, para usted rechazar, para usted no cometer el hecho ni de pensamiento ni de acción. Bendito sea el nombre de Dios. El deseo interior por el placer sexual ilícito, si se contempla y no se resiste, es pecado. Cada creyente debe conocer y mantener presente las normas de moralidad sexual. Cada creyente debe de respetar, conocer, estudiar y revisar constantemente y practicar constantemente las normas de moralidad sexual. Cada creyente debe de cuidar su manera de pensar, cada creyente debe de cuidar sus pensamientos interiores, cada creyente debe de condenar todo pensamiento y deseo de placer sexual ilícito. ¿Cuál es el placer ilícito? Todo aquel que se practica fuera del matrimonio. Toda esa práctica es establecida por Dios para desempeñarse entre un hombre y una mujer, porque así Él lo creó, varón y hembra, para práctica y beneficio y bendición de unos y otros. Toda práctica, con excepciones de algunas que se practican en el matrimonio, son lícitas, pero todas las que se practican fuera del matrimonio son ilícitas. Entonces, todo lo que es ilícito no es permitido, no es aprobado por Dios, ni por su palabra. Entonces eso se convierte en pecado delante de Dios. Si se contempla y no se resiste, es pecado. Entonces tenemos que librar nuestra vida de pecar contra Dios. Cada creyente debe conocer esto.
Cada creyente debe tener esto presente. Lo siguiente que quiero enseñarle o compartir con ustedes sobre este párrafo es: el creyente debe de tener mucho cuidado de abstenerse de contemplar con agrado escenas de inmoralidad, tales como las que se presentan o se muestran en las películas pornográficas o en las literaturas de dicho términos también. En otras palabras, todo creyente, varón y hembra, chicos, grandes y ancianos o la edad que tenga, para el diablo no hay carne vieja. Toda la carne o todas las edades son objeto de tentación de Satanás, porque a todo Satanás quiere que nos vayamos al infierno con él, pero Cristo quiere que nos vayamos a la gloria. En esta semana, entre paréntesis, una amiga desde Nueva York me envió, publicó un pensamiento y me gustó y yo le di reenvío. Dice: el diablo está preparando el mundo para el anticristo y Dios y Jesús están preparando la iglesia para el rapto. Entonces, nosotros no vamos a vivir bajo el gobierno del anticristo, pero para eso tenemos que guardarnos para el Señor, tenemos que separarnos del Señor, porque el diablo va a seguir tratando día y noche de conquistarnos o de hacernos caer, de fallarle a Dios para llevarnos cautivo al infierno. No, hermano, usted no es candidato del infierno. Cristo no murió por usted en la cruz del Calvario para que usted sea condenado, sino para que usted, al creer en él, usted alcance salvación y perdón de pecado. Entonces, si ya Cristo nos limpió de pecado, ¿por qué no vamos a seguir ensuciando? ¿Por qué vamos a seguir continuando esa vida de pecado? Vamos a separarnos de esa práctica de pecado. Todo creyente, aleluya, todo creyente debe tener mucho cuidado y debe de abstenerse de contemplar con agrado escenas de inmoralidad, tales como las que se presentan en las películas y en las revistas o literatura pornográfica. Pablo, Pedro, Juan en el Nuevo Testamento hablan en contra de toda esa conducta pecaminosa. Lo segundo que quiero hablarle sobre este punto es: en la esfera de la conservación de la pureza sexual, tanto la mujer como el hombre tienen su responsabilidad. En otras palabras, cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios, varón y hembra. No podemos culpar a unos sí y a otros no. Como por ejemplo, cuando se trajo a la mujer sorprendida en el acto del adulterio. ¿A quién se trajo? A la mujer. ¿Dónde estaba el hombre? Porque con el hombre era que ella estaba cometiendo el acto del adulterio. Entonces los hombres trajeron, o los hombres que la trajeron a Jesús, vinieron cargados sus manos con piedra, porque en la ley estaba destinado que debía de ser apedreada la que fuera sorprendida en el acto mismo del adulterio. Entonces el asunto es que el adulterio no se comete con una sola persona. El adulterio se comete con dos personas. Entonces, tanto el hombre como la mujer son responsables de su conducta. Bendito Dios, de su conducta sexual y su conservación sexual delante de Dios y delante de la sociedad. La mujer debe procurar no vestirse de manera que atraiga la atención a su cuerpo, procurando o provocando de ese modo la atención en los hombres y estimulando la lujuria. Vestirse sin modestia es pecado también. Tenemos que ser prudentes. Esto lo dice la palabra. Amén. Y yo lo enseño porque está en la palabra. Y yo lo practico, lo aconsejo a cada hermano o hermana que llega a consejería. Yo le aconsejo que debe de ser prudente, que debe de ser cuidadoso. Tanto mi esposa como yo, cuando tenemos secciones de consejería pastoral, somos muy francos y muy claros y muy explícito con lo que la palabra de Dios dice. No enseñamos criterio personal ni dogma de hombre. Nosotros le enseñamos la palabra del Señor. Entonces es correcto que la mujer y el hombre de Dios, una vez lavado por la sangre de Cristo, tiene que revisar sus métodos, sus modales, tiene que revisar su conducta, tiene que revisar sus costumbres, sean estas culturales o de vestimenta o sociales. Tiene que revisarla y tiene que consagrarse al Señor. Porque fíjese, aquí lo primero que vimos hoy o estamos viendo es Jesús enseñando sobre el adulterio. ¿Y qué es el otro párrafo que viene? Jesús y el divorcio. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Dios aprueba una relación entre un hombre y una mujer y la bendice, Él no la aprueba para que haya infidelidad,
sino que haya fidelidad entre ambos y ambos puedan perdurar casados por mucho tiempo. Porque cuando Dios bendice un matrimonio no es para que luego se divorcien, sino para que se mantengan unidos. Si el hombre y la mujer responsablemente son cuidadosos de esto, pues no van a ser echados al infierno. Fíjese, me voy a transportar un momentito al libro de Marcos, capítulo 9. Así que vaya conmigo a Marcos, capítulo 9, versículo 43 al 48, que en un momentito pues vamos a darle lectura. Marcos 9, 43 al 48. Amén. Sí, ahorita volvemos acá al libro al Sermón del Monte, al capítulo 5 del libro de Mateo. Amén. ¿Por qué? Porque aquí en el 5:29, en el versículo 29 de Mateo 5, habla del infierno. Y hay una relación entre Mateo 5:29 y Marcos 9:43. Yo lo quiero leer hasta el 48 para que usted tenga una idea más clara. Dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Versículo 45. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces, Jesús enseñó en Mateo y enseñó en Marcos lo mismo relativo, porque Jesús lo que quiere es advertir a su pueblo, advertir a sus discípulos, advertirle a los apóstoles que ellos tienen que cuidarse en su conducta desde el instante que aceptan a Cristo como su Salvador y en todos los días de su vida. No podemos hoy ser castos, no podemos hoy ser sagrado o consagrado a Dios y mañana no. No podemos hoy practicar algo y mañana practicar otra cosa diferente. No, estamos llamados a todos los días, en todo lugar y en todo momento, alma, espíritu y cuerpo, estar consagrado para el Señor, separándonos, despegándonos de todo pensamiento pecaminoso, de todo acto y de toda práctica de pecado. El infierno, aquí en esta expresión, donde el fuego no puede ser apagado, es tan terrible que se debe contrarrestar y rechazar toda influencia de pecado, cueste lo que cueste. Usted y yo estamos llamados a renunciar. ¿Recuerda José? José corrió de la casa de Potifar. José nunca negó a su Dios en casa de su padre. José honró a su Dios en la cárcel y por eso Dios lo llevó al palacio. Entonces usted y yo tenemos que correr del pecado, tenemos que obedecer a Dios en casa de nuestro Padre, tenemos que honrarlo en cualquier circunstancia nos encontremos y proclamarlo como nuestro Dios y Él se encargará a su debido tiempo de sacarnos de la cárcel, de la prisión donde nos encontremos y llevarnos al palacio, a reinar, aleluya, a gozarnos de la patria celestial con Él. Bendito sea el nombre del Señor. Hay que dar muerte al pecado, Colosenses 3:5, sin darle tregua alguna en la lucha contra el espíritu. En otras palabras, usted y yo no le podemos abrir brecha a la carne, no podemos proveer para la carne. Usted y yo tenemos que luchar contra la carne, ayudado por el Espíritu Santo de Dios que ministra nuestras vidas a través de nuestro espíritu. El espíritu está presto, pero la carne no se sujeta. Entonces nosotros en el espíritu, teniendo una vida espiritual, una vida, un andar, un caminar, un hablar, un pensar espiritual, pues podemos condenar, contrarrestar, mantener cautivo y prisionera a la carne, obediente al Señor, sujeta al espíritu y no darle lugar a la carne. No podemos dar tregua, no podemos abrir brecha.
Romanos 8:13, Efesios 6:10. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades de la tiniebla. Hermano, todo esto, toda esta maldad que existe en el mundo es producto del pecado y de la lucha espiritual. Es la lucha del bien contra el mal, es la lucha de la luz contra las tinieblas, es la lucha de los hijos de Dios contra los hijos del diablo, y el Señor lo reprenda. Bendito sea el nombre del Señor. Usted y yo tenemos que pararnos firme y armarnos de toda armadura y pelear la buena batalla de la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús y el divorcio. Jesús enseñó en Mateo 5:31. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Repudiarla era devolverla recién casada, devolverla acabándose de casar, por entender que había habido algo de lo cual no había sido revelado antes del matrimonio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio también. Ok. Salvo por causa de la fornicación. En el mismo capítulo 19, bendito sea el nombre de Dios, en el capítulo 19, versículo 9, capítulo 19, versículo 9, yo lo voy a leer desde el 7 hasta el 9, por causa de fornicación, capítulo 19 de Mateo, versículo 7 al 9, dice lo siguiente. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Es decir, antes de que Moisés permitiera eso, no era así. ¿Por qué? Porque todas las uniones eran prosperadas, bendecidas, guiadas, dirigidas por Dios. Se buscaba la gracia, la dirección, la avenencia, la aprobación de Dios en la relación. De Moisés para acá, cuando se dio esto, pues ha empezado el desorden de escoger y dejar y rechazar. Si no me conviene, pues me separo. Si no me conviene, pues me divorcio. Eso no es así para el creyente. Es una práctica del mundo, no una práctica del nuevo pacto en Cristo Jesús. La gracia, la cláusula para el nuevo pacto en Cristo Jesús es un matrimonio de una vez y por todas, un solo matrimonio. Tenemos que rechazar aún los pensamientos de falta o de divorcio, de deseo de separación, de incomprensión o falta de acuerdo en la relación, para que eso no lleve o conlleve a lo que es una rotura matrimonial. Por la dureza de vuestro corazón, mas antes no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, capítulo 19, verso 9 de Mateo, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces, Jesús está enseñando acá que a no ser por causa de fornicación, en otras palabras, no podemos hoy decir te amo, Dios me habló, Dios me aprobó, Dios me autorizó a casarme contigo, pero mañana entonces porque no me agradó, porque algo no me simpatizó, pues rompemos y terminamos el contrato matrimonial. Eso no es así delante de Dios, eso es delante de los hombres. Eso es práctica del mundo, eso no es práctica de creyente, de cristiano. Amén. La voluntad de Dios para el matrimonio es un solo cónyuge y un matrimonio para toda la vida. Y lo expresamos acá. En el capítulo 19, desde el versículo 5 al versículo 6, se expresa. Es un solo matrimonio, un solo cónyuge para toda la vida. Es one way. En otras palabras, no hay desvío, no hay retorno. Es one way, una sola vía. El matrimonio es una sola vía hasta que Cristo venga o la muerte lo separe. Amén. Jesús la enmienda con una sola excepción. Jesús enmendó esta enseñanza con una sola excepción, la fornicación. La fornicación es un término usado para un acto.
pecaminoso, inmoral, ilícito, amén, efectuado entre un hombre y una mujer en una práctica sexual íntima, la fornicación. Pero conforme al lenguaje griego, la fornicación quiere decir pornea. Esto quiere decir que incluye el adulterio o cualquier clase de inmoralidad sexual. En otras palabras, no está limitado solamente a la fornicación. Cuando Jesús habla aquí en Marco, como cuando habla en Mateo, él está usando el significado de la palabra pornea en griego, que quiere decir fornicación, o igual a cualquier acto o adulterio inmoral, ilícito, sexualmente hablando. Amén. Y está comprobado, está apoyado en Mateo 5:32 y Mateo 19:9. Por lo tanto, se ha de permitir el divorcio. Escuche bien, se ha de permitir el divorcio cuando hay implicaciones de inmoralidad sexual. Es la única razón. Pueden haber varias tangentes. Por ejemplo, infidelidad durante el matrimonio, abandono de un cónyuge inconverso de otro cónyuge cristiano, es decir, si el divorcio sucede también antes de ser cristiano, pues esas son parte de cómo se acepta el divorcio. Por infidelidad, o en otras palabras, cualquier acto sexual ilícito, por infidelidad, llámese adulterio, llámese fornicación o como usted quiera llamarlo, pues, o de la definición que sea, por si el divorcio fue antes de ser cristiano, amén, y si el divorcio fue por decisión del cónyuge no creyente de abandonar al otro creyente. Si eso sucedió, el culpable está lejos. El que ha sido inocente no tiene por qué vivir esclavo y soltero toda la vida por la culpa del otro. Dios permite, o Jesús hizo por decirlo así, una enmienda para permitir el divorcio cuando hay implicaciones de inmoralidad sexual. Las siguientes son verdades bíblicas importantes en cuanto al divorcio. Quiero que usted la vea conmigo. Cuando critica el divorcio en los versos 19, 7 y 8, Jesús no está censurando la separación debido al adulterio, sino el divorcio permitido en el Antiguo Testamento. En los casos en que un esposo descubriera después de que se había celebrado la ceremonia nupcial falta de castidad prematrimonial. Esto está en Deuteronomio 24, 1 al 4. Entonces, Jesús aquí no está censurando. Jesús no está censurando la separación debido al adulterio meramente, sino el divorcio permitido en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el divorcio permitido en el Antiguo Testamento abarcaba, desde el Antiguo Testamento hasta acá, abarca cualquier queja o cualquier pretexto que el hombre o la mujer quiera exponer ante un juez o ante una autoridad para que disuelva o deshaga su matrimonio. Entonces, Jesús por eso dice, Moisés le dio carta de divorcio por la dureza de vuestro corazón. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que por ser tu corazón duro, irresistible e insensible y no poder amar y perdonar o amar hasta perdonar al que falló, pues entonces por esa causa Moisés dijo, pues le doy carta de divorcio o le doy permiso para que se separen y se divorcien o para que la repudie y le dé carta de divorcio para que sean libres. Pues entonces, porque su corazón había sido endurecido y había averiado o dañado la relación entre ambos. Amén. Dios deseaba en tales casos que los dos permanecieran juntos. El deseo de Dios era obrar en el matrimonio y esa siempre es nuestra primera opción cuando hay una relación afectada por una infidelidad o hay una inconveniencia o desacuerdo que está empujando o llevando un matrimonio a un divorcio. Esa es siempre nuestra primera opción, que haya una reconciliación.
Luego, pues, las personas son adultas y son libres de tomar su decisión. Pero nosotros como pastores somos pre-unidad, pro-familia, pro-matrimonio, y siempre esa es nuestra primera opción. Animar a que haya un perdón, a que haya una reconciliación y que permanezcan unidos, porque ese es el deseo de Dios. Sin embargo, Él permitió el divorcio a causa de la falta de castidad premarital debido a la dureza del corazón de la gente. Debido a la dureza del corazón de la gente. Entonces, a causa de la inmoralidad o la práctica y la falta de castidad prematrimonial o premarital. Entonces, nosotros estamos llamados a ser puros antes, durante y después del matrimonio. Debemos de conservarnos, debemos de guardarnos para el compañero, la compañera que Dios ha guardado o tiene separado para usted y para ella o para cada uno de nosotros. En el caso de inmoralidad después del matrimonio, la ley del Antiguo Testamento prescribía la disolución del matrimonio mediante la ejecución de los dos transgresores. En otras palabras, eran reos de muerte ambos. Por eso le hice la mención cuando le trajeron la mujer sorprendida en el acto del adulterio, pues solo la trajeron a ella. Eran los dos que eran reos de muerte, eran transgresores, estaban supuestos a ser ejecutados, matados a pedradas fuera de la ciudad. Bendito sea el nombre del Señor. Levítico 20:10 y Deuteronomio 22:22 nos enseña esta base. Desde luego, eso dejaba a la persona inocente libre para volverse a casar. En otras palabras, los dos culpables, pues si eran casados ambos, pues los dos culpables eran condenados a muerte, pero los dos libres, los dos cónyuges libres que ahora quedan viudos por el acto inmoral, ilícito, fuera del matrimonio que aquellos dos cometieron, pues ellos dos quedan libres para poderse casar, sea que en este caso lo aprediaran y lo mataran, o sea que se diera carta de divorcio. Bendito sea el nombre del Señor. Esto tiene su base bíblica en Romanos 7:2 y Primera de Corintios 7:39. Bajo el nuevo pacto, los privilegios del creyente no son menos, siguen siendo lo mismo. Los privilegios del creyente son lo mismo del Antiguo Testamento. Aunque el divorcio es una tragedia, la infidelidad conyugal es un pecado tan cruel contra el cónyuge que Cristo declara que la persona inocente tiene derecho a terminar el matrimonio mediante un divorcio basado en el adulterio. Quiero repetir esto porque esta es una base muy importante bíblica basada en el capítulo 19, verso 9 que acabamos de leer. Bajo el nuevo pacto, los privilegios del creyente no son menos. Aunque el divorcio es una tragedia, la infidelidad conyugal es un pacto tan cruel contra el cónyuge que Cristo declara que la persona inocente, dígase de la persona que no cometió el acto de adulterio o el acto inmoral, la persona inocente en el matrimonio, bendito sea el nombre del Señor, tiene derecho a terminar, si así lo desea, el matrimonio mediante un divorcio basado en el adulterio reflejado en Mateo 19:9, y queda entonces en total libertad de casarse con otro cónyuge que él entienda o ella entienda que es una persona fiel e íntegra para llevar una relación. Primera de Corintios 7:27 al 28. Lo cuarto que quiero presentar es que en Primera de Corintios 7, del 12 al 16, Pablo señala también un matrimonio. Pablo señala un matrimonio pudiera disolverse por el abandono de un cónyuge incrédulo. Además, indica que en tales casos no es pecado que el creyente se vuelva a casar. Por ejemplo, lo expresé ahorita muy ligeramente, pero le digo, una pareja de personas, pues el hombre desea entregar su corazón a Dios porque Dios trató con él y él se entrega al Señor y pasa a ser creyente, pasa a ser miembro de una congregación y respetable, obediente a la palabra de Dios. Su cónyuge, su esposa, o en lo opuesto, si la esposa es la que se convierte, el esposo que no es cristiano, pues si el esposo o la esposa no cristiano desean
no continuar viviendo con la persona creyente porque diría, bueno, yo me casé contigo y yo quiero pues que tú estés conmigo a donde yo vaya y tú hagas lo que yo hago y yo quiero seguir mi práctica. Pero el creyente, al conocer la palabra y conocer que es un pecado delante de Dios, cierta práctica y ciertos actos que el hombre o la mujer del mundo efectúa, pues el hombre o la mujer creyente decide no practicarlo, pues el no creyente decide no seguir con ello. Ese hombre y esa mujer creyente es libre para poder rehacer su vida, rehacer su matrimonio con otra persona creyente en este punto. Ahora ya no debería de casarse con otro inconverso porque va a pasar por lo mismo. Debería de casarse con un hombre y una mujer temerosa de Dios, aleluya, que verdaderamente ame y respete a Dios y a su palabra y sus mandamientos. Esto está en Mateo, en 1 Corintios 7:15. Por último, ya quiero entonces entrar en lo que no nos dice de no resistir al que es malo. Y esto está en el versículo 39, pero voy a leer del versículo 38. Antes de eso, pues le quiero referir que nuestro hablar, Jesús habla de los ojos, de la mano, del pie, si son objeto de caer o de fallarle a Dios, que lo cortemos, que lo saquemos de nosotros y que no seamos tercos en el sentido de irnos con los dos ojos, con las dos manos y con los dos pies a la condenación eterna. Pues en el versículo 33 al 37, Jesús está hablando de que no debemos expresar palabra con nuestros labios que no sea verdadera. Que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Que si usted hoy dijo no, mañana no diga sí a lo mismo que usted le dijo no ayer. Que usted pueda permanecer firme en su determinación de decirle no al pecado y sí a Dios. Que si usted no va a hablar una palabra que edifica, una palabra que bendice, una palabra que honra y glorifica a Dios y edifica a tu hermano, pues que mejor mantenga tu boca cerrada. Que tu sí sea sí y tu no sea no, porque todo lo demás procede o es mal proceder. Entonces Jesús quiere que usted y yo seamos cuidadosos con nuestro hablar, con nuestro expresar, cómo nos comunicamos, qué decimos, cuando lo hablamos, a quién le decimos, porque no es lo que usted dice, es como usted dice, qué sentimiento, qué intención hay detrás de lo que usted dice. Entonces el hermano, la persona escucha tu palabra y puede ser herido y afectado por lo que tú dices, pero Dios conoce tu corazón. El hermano no puede saber lo que hay en tu corazón, pero Dios sí. Dios sabe lo que hay detrás de tu expresión. Entonces, por eso Dios dice, para que te crean no tienes que estar jurando. Para que te crean tú no tienes que estar buscando uno mayor que tú para poderle darle crédito a tu palabra. No, no, no. Que tu integridad hable por ti mismo. Que cuando tú hable verdad. Que cuando tú hable sí. Que cuando tú hable mantenga tu palabra. Que sea firme en tu palabra. Amén. Entonces, ahora sí entramos a lo que es el versículo 38 al 48, pero específicamente el 39, que dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. En otras palabras, la palabra de Dios en el capítulo 12 de Romanos nos dice que no paguemos mal por mal y que venzamos el mal con el bien. Capítulo 12 de Romanos. Jesús aquí está enseñando que nosotros no nos podemos comportar como los demás. Él dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Eso fue antes. Antes se le permitía que uno mismo se cobrara lo que el mal que la otra persona le hacía, pero Jesús vino a cambiar eso, porque él vino a traer amor al mundo, él vino a traer misericordia al mundo, él vino a impartir bendición al mundo. Bendito sea el nombre de Dios, y por nuestro actuar, por nuestro buen obrar, podemos ser instrumento de bendición para el hermano o la hermana, aleluya, que puede estar enfrascado con nosotros en una conversación o en un acto de desavenencia o de disgusto. Puede ser un hermano, un familiar, un amigo o un compañero de trabajo o un hermano de la congregación o un familiar tuyo, o tu esposa, tu cónyuge. Entonces Jesús lo que quiere es que haya una armonía, que haya perdón, que se perdonen los unos a los otros y que se amen los unos a los otros. Jesús no se pronuncia contra la aplicación de la justicia adecuada a los malvados. En otras palabras, Jesús no está en contra de que el malo sea castigado para que aprenda. Él no se está expresando en contra de eso. Él lo que está diciendo es que no te toca a ti ni me toca a mí ejercer esa justicia sobre ellos. Dios se encargará y las autoridades que él puso
aleluya, para que ejerzan autoridad sobre la sociedad, ellos se encargarán de castigarlo. Romanos 13, 1 al 4, el que obra mal es culpable de su obrar. Bendito sea el nombre de Dios. Los versos 5 del 43 al 48 de Mateo, o decir, los versos del capítulo 5 de Mateo, del 43 al 48, que él se refiere al amor que debemos mostrar a nuestros enemigos. En otras palabras, tu enemigo, el que se denomina enemigo, es porque desea un mal hacia ti, es porque procuró hacerte daño, es porque en un momento traicionó, en un momento faltó, en un momento engañó, en un momento robó, en un momento codició y quitó. Tu enemigo en un momento determinado te hizo un mal, pero tú no eres enemigo, tú eres hijo de Dios. Entonces, Jesús aquí lo que está enseñando es en los versos del 43 al 48 del capítulo 5 y específicamente en el verso 44, escuchemos lo que dice: pero yo os digo, ama a vuestro enemigo, bendecí a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Dios es justo y Él está en los cielos. El que te persigue, el que te ultraja, el que te maldice, el que te hace daño, pues va a tener que rendirle cuenta a Dios, como tú y yo, si hacemos lo malo o hacemos igual que ellos. Entonces usted y yo estamos llamados a obrar bien, a dejarnos guiar y dirigir por Dios. Nosotros tenemos que mostrar a nuestros enemigos el amor eterno que Dios ha derramado en nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Lucas 6:27 también da base a esto. No se debe reaccionar en un espíritu de odio contra el mal que se recibe, sino de una manera que muestre los valores centrados en Cristo y su reino. Nosotros no podemos, aleluya, mostrar, aleluya, ni darle cabida, ni reaccionar a un espíritu o con un espíritu de odio contra el mal hecho hacia nosotros. No podemos odiar al que nos hizo mal. Tenemos que amarlo, porque ellos son presos, ellos son cautivos del pecado y del infierno y de Satanás. Tenemos que amarlo para que en el amor que nosotros sintamos por ellos, ellos sean libres, así como usted y yo fuimos libres por el amor que Cristo mostró hacia nosotros. Amén. Ese amor que refleja y que valora o que muestra el valor centrado en Cristo y en su reino. Las acciones hacia los que no se muestran bondadosos deben ser tales que los lleve a aceptar a Cristo como su único Salvador. En otras palabras, nuestras acciones de perdón hacia aquel que nos ofendió, que nos dañó, que nos hirió, que nos lastimó, debe de ser tal que los lleve a ello a un arrepentimiento delante de Dios, que los lleve a ello a una relación íntima con Dios, que los lleve a ello a que ellos puedan reconocer su falta, pedir perdón, arrepentirse delante de Dios y alcanzar salvación para su alma y obtener en Cristo la vida eterna. Concluyo con esto. Como ejemplo de ese espíritu se pueden comparar los versículos siguientes o los pasajes siguientes. Génesis 13, del 1 al 13, con Génesis 14, 14. Y Génesis 50, del 19 al 21, con Génesis 37, del 18 al 28. Y también primer libro de Samuel 24, capítulo 24 y capítulo 26, y Lucas 23, 34 y Hechos 7, 60. De todo eso solamente le quiero enfatizar un poquito sobre un solo pasaje bíblico, y es el de Génesis 37, 18 al 28, que se compara con Génesis 50, 19 al 21. Allí vemos ejemplos de cómo Dios enseña que se debe de perdonar a quien se ha faltado a nuestras vidas, a quien ha hecho el mal a nuestras vidas. Le puedo referir dos. Jacob, aleluya, alcanzó el perdón después que se arrepintió delante de Dios de su engaño a su hermano Esaú. Jacob alcanzó el perdón de su hermano. José pudo perdonar a todos sus hermanos que lo vendieron, porque José se mantuvo enfocado en los planes de Dios para con su familia, para con su nación. Entonces, Dios tiene planes contigo, mi hermano, mi hermana. Cada cosa que Él permite que pase en tu vida es para llevarte al cumplimiento de esos planes y de ese propósito que Dios tiene con tu vida. Pero eso no va a suceder el tiempo perfecto de Dios que Él tiene señalado en los cielos que ha de acontecer en tu vida. Entre tanto eso sucede, usted y yo tenemos que seguir poniendo en alto el nombre de Cristo, el nombre de Dios, poniendo en alto la compañía del Espíritu Santo y poniendo en práctica el amor de Dios los unos con los otros,
vamos a amarnos, vamos a cuidarnos, vamos a protegernos, vamos a perdonarnos los unos a los otros, vamos a reconciliarnos los unos a los otros, hermanos y hermanas, esposos y esposas, a reconciliarnos, familiar con familiar, hijo con padre, padre con hijo. Dios nos está llamando a que en nuestras familias no haya separación, no haya divorcio, no haya destrucción del núcleo familiar. En este tiempo, Dios lo que espera es que usted y yo oremos por nuestros seres queridos, que oremos por ellos, por nuestros enemigos, por los que se han levantado en contra nuestra, aunque no sean enemigos, aunque hayan expresado una desobediencia, una rebelión. Vamos a amarlo, vamos a orar por ellos. En el amor y la oración pueden suceder muchas cosas. Usted hablando la palabra, orando a Dios por su Espíritu Santo y mostrando el amor de Cristo, el corazón del ser humano puede ser cambiado y puede ser transformado. Bendito sea el nombre del Señor. De esta manera estamos llegando al final de esta exposición en esta noche. Tenemos acá dos peticiones que nos llegan al junto de las que ya tenemos. A nuestra hermana Claudia Paguada pide oración por su tío Andrés Ruiz, que está delicado de salud. Estaremos orando, hermana Claudia, por su tío. Y también nuestra hermana Dori Castellano pide oración por la abuelita de Jorge y de Carla, se llama Alicia Orozco. Vamos a estar orando por la hermana Alicia Orozco y vamos a estar orando por el tío, por el hermano Andrés Ruiz, tío de nuestra hermana Claudia. Amén. Así que ponemos nuestras manos sobre estas peticiones. Yo le pido a usted, mi hermano y hermana, que se una conmigo en esta oración allí en su hogar donde usted se encuentra. Amén. Para que le pidamos a Dios por estas peticiones que han llegado y también por cada uno de ustedes. Bendito Dios y soberano Rey, en esta hora y en el nombre de Jesús de Nazaret, oramos a ti por Andrés Ruiz y por Alicia Orozco, Señor, que están afectados de salud y están delicados en esta hora. Señor, tú conoces la condición exacta en la que se encuentran y dónde están ellos, dónde se ubican, si en el hospital o en el hogar. Llega hasta donde ellos están, Señor, toca sus corazones, toca su mente, toca su vida, sánale, libértale y glorifícate de manera especial, restaurándole la salud tanto física como espiritual a sus vidas. Te pido también, Señor, por cada vida, por cada hermano, hermana que está aquí en estas notitas de petición, Señor, incluyendo a nuestra hermana, Dios mío, a nuestro hermano Henry Donis y también a la hermana, bendito sea el nombre del Señor, Yorka Báez, que pide oración también en esta hora desde Nueva York, Señor, y a todos ellos te pido, Señor, que tú te glorifiques de manera especial. Glorifícate en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Te pido, oh Dios, que tú obres milagro, que tú liberte, que tú restaures, que tú renueves las fuerzas, que tú sane, Dios mío, y que tú protejas de toda contaminación, de toda influencia, de todo, Señor, virus que quiera venir a tocar nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestras familias. Señor, en el nombre de Jesús, protégenos, Dios mío, y guárdanos con la protección divina. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, te lo suplicamos, Dios, en esta hora y te damos gracias. Muchas gracias, Señor. Quiero también orar por alguna vida que quiera darle su corazón al Señor, que haya fallado a Dios, que le haya fallado a la esposa, al esposo, al familiar, al hermano, o a la hermana, al padre, a la madre, quizá le haya desobedecido en algo, o quizá haya sido cristiano y se haya apartado de los caminos de Dios y hoy ha sido tocado por Dios. Dios ha estado tratando contigo y esta palabra te invita a darle tu corazón a Dios. Yo quiero orar por ti en esta hora. Si quieres, por favor, acompáñame en esta oración y repite junto conmigo. Dile: Dios, Padre Celestial, en esta hora vengo ante ti, me presento reconociendo que tú eres Dios y que yo soy pecador, pero reconozco que en tu amor enviaste a tu Hijo a morir en la cruz para darme perdón de pecado. Abro mi corazón, reconozco a Cristo como tu Hijo y el Salvador del mundo y permito o le invito para que Él entre a mi corazón, lo limpie y lo purifique de toda maldad y de todo pecado y de toda desobediencia. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que a partir de ahora yo pueda ser tu hijo, al igual que él y que los demás hermanos. Te lo pido y te doy gracias por Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gracias, mi amado amigo, si ha hecho esta oración.
te pido que haga contacto con nosotros acá en la ciudad. Estamos ubicados en el 1025 de la Plainfield Street en Johnston, Rhode Island, y nuestro teléfono es el 401-465-1735, donde nos puede contactar y con gusto allí nosotros vamos a estar atendiendo y cuidando de tu necesidad espiritual de acuerdo a como Dios así nos permita o nos ayude y usted nos permita. Amén. Quiero decirle a cada hermano pues que nos vemos Dios mediante otra vez el domingo. Este domingo se está celebrando el Día de la Madre. Es el día en el cual aquí en esta nación se separa en el calendario para celebrar el Día de la Madre por causas de la restricción en la cual estamos, pues no podemos llevar a cabo nuestra acostumbrada celebración y reconocimiento en nuestro templo a las madres, pero lo haremos desde el templo en la transmisión del mensaje de este domingo, ya que lo voy a estar haciendo desde allá. Va a haber cántico a las 11 de la mañana este domingo y le invito también para que ustedes pues se unan a nosotros y que usted no deje de reconocer a su mamá, a su abuela, a su esposa. Usted como cónyuge, como hijo o como nieto, pues usted debe de hacer reconocimiento de su ser querido en este día especial. El amor de madre es el más que se asemeja y se acerca al amor de Dios. Como Dios te amó a ti y me amó a mí, así nuestras madres nos han amado a nosotros. Si usted la tiene, cuídela, reconózcala, hónrela, bendígala, celebre con ella, llévele flores, hágale una llamada, hágale saber que usted le ama, aunque quizá esté distante de ella. Ella es su madre y hoy nos corresponde a nosotros, los hijos, los esposos y los nietos, a honrarla, porque eso es bueno delante del Señor y trae bendición a nuestras vidas. Así que le bendigo con bendición del cielo para todos ustedes y le digo hasta la próxima. El domingo estaremos gozándonos en el Señor y mañana no se olvide, culto de oración a las 8 de la noche a través de esta plataforma de Facebook Live. Pastor Miguel Berroa le dice hasta la próxima, bendición del cielo. Bye bye.